Un saludo para todos, mi nombre es Andrés Villamizar y hoy les compartiré acerca de las bases de datos y trataremos temas como qué son las bases de datos, qué son los sistemas de gestión de bases de datos, qué personas se encuentran en el entorno de las bases de datos, su historia, sus ventajas e inconvenientes. ¿Qué son las bases de datos? Una base de datos es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente. Desde el punto de vista informático, es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que permite el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos. Las bases de datos se componen de una o más tablas. Cada tabla tiene una o más columnas y filas. Las columnas guardan una parte de información sobre cada elemento que queramos guardar en las tablas, y cada fila conforma un registro de estos datos. Sistemas de gestión de base de datos. Son un tipo de software muy específico, dedicado a servir de interfaz entre las bases de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan. También se compone de tres lenguajes: el lenguaje de definición de bases de datos, el lenguaje de manipulación de datos y el lenguaje de consulta. Personas en el entorno de las bases de datos. Los usuarios informáticos. Estos usuarios tienen a su cargo las tareas de creación y mantenimiento de las bases de datos y también de realizar los procedimientos y programas que necesiten los usuarios finales. Algunos de estos usuarios son los diseñadores. Tienen la responsabilidad de identificar los datos que han de estar contenidos en la base de datos, así como de determinar la estructura más apropiada para conseguir satisfacer las necesidades del usuario final. Los administradores. Su misión es la vigilancia y gestión de datos. Y por último tenemos los analistas y programadores. Estos tienen a su cargo el análisis y la programación de las tareas que no pueden ser llevadas a cabo por los usuarios finales. También tenemos a los usuarios finales. Estos son aquellos que tienen el acceso a los datos porque los necesitan para llevar a cabo una actividad. Algunos de estos usuarios son los habituales, que suelen hacer consultas y o actualizaciones en la base de datos como parte de su trabajo, y los esporádicos, que son muy parecidos a los anteriores, con la diferencia de que estos no dependen de ingresar a la base de datos de forma tan continua para realizar su trabajo. Historia de las bases de datos. Los sistemas de bases de datos fueron inicialmente los denominados sistemas de ficheros, y no hay precisión en el momento en el que los sistemas de ficheros se convierten en los sistemas de bases de datos. Se dice que los sistemas de bases de datos tienen sus raíces en el proyecto estadounidense Apolo, el cual consistía en enviar al hombre a la luna en la década de los 70. En aquella época no existía ningún sistema capaz de almacenar y gestionar la gran cantidad de información que requería el proyecto. En 1970, Cook, de los laboratorios de investigación IBM, sacaron un artículo presentando el modelo relacional. A partir de aquí, se comenzaron a desarrollar muchos sistemas relacionales, apareciendo los primeros de estos a finales de los 70 y comienzos de los años 80. Uno de los primeros es System R de IBM, que se desarrolló para probar la funcionalidad del módulo relacional, proporcionando una implementación de sus estructuras de datos a sus operaciones. Hoy en día existen cientos de sistemas de bases de datos relacionales, tanto para microordenadores como para sistemas multiusuarios, y estos constituyen la segunda generación de los sistemas de bases de datos. Ventajas e inconvenientes. Las ventajas se dividen en dos grupos: las ventajas por la integración de datos y por la existencia del CGBD. Las ventajas por la integración de datos. Número 1. Presenta un control sobre la reducción de datos, como es la eliminación de datos duplicados. Número 2. Presenta consistencia en sus datos, ya que quitando la redundancia se eliminan incoherencias entre los datos. Número 3. Presenta la posibilidad de compartir los datos almacenados y de un mantenimiento de estándares. Ventajas sobre la existencia del CGBD. Número 1.
Mejora la integridad de los datos mediante reglas y restricciones. Número 2. Mejora la seguridad frente al acceso por parte de usuarios no autorizados. Número 3. Mejora la accesibilidad a los datos mediante el lenguaje de consulta. Número 4. Mejora el mantenimiento debido a la independencia de los datos. Y por último, mejora el servicio de recuperación ante fallos y copias de seguridad. Inconvenientes del uso de un CGBD. Número 1. Posee una complejidad que requiere de gran comprensión. Número 2. Presenta la necesidad de almacenamiento extra para que los sistemas sean óptimos. Número 3. Reduce la velocidad de las aplicaciones debido a que el sistema es genérico para todas. Y por último, presenta vulnerabilidad contra fallos por estar todo centrado en el CGBD. Bueno amigos, esto fue todo. Espero que les haya servido mucho este video, que les hagan el mayor provecho y que se hayan entretenido al verlo. Cuídense, nos vemos en otra ocasión. Bye.